¿Ese cambio de aceite de aspecto inocente que acabas de hacer en tu garaje? Podría haber firmado la sentencia de muerte de tu motor. Y no lo sabrás hasta el kilómetro 75.000, cuando el cojinete de biela se rompa con un sonido como si un mazo golpeara el hormigón. Estoy hablando del único paso que 9 de cada 10 aficionados a la mecánica omiten por completo. El paso que separa un cambio de aceite de 40 $, de una reconstrucción de motor de $4,000. Pero aquí está lo más increíble. La mayoría de los mecánicos también lo omiten. Atienden a 20 coches al día a toda prisa, tomando atajos que ni siquiera sabes que existen, y tu motor paga el precio. Llevo 25 años trabajando como mecánico. He visto lo que pasa cuando te equivocas en esto. Hoy voy a desvelar los sucios secretos de la industria del cambio de aceite. Consejo 10. Nunca omitas el lavado interno del motor. El asesino de lodos, ¿qué es? Limpiar años de lodos y depósitos acumulados antes de añadir aceite nuevo. ¿Qué es importante? ¿Alguna vez has quitado la tapa de balancines de un motor con mucho kilometraje? Es como abrir una lata de morcilla negra. Esa suciedad no apareció de la noche a la mañana. Son años de trayectos cortos, aceite barato e intervalos prolongados. Todo horneado en una capa más dura que el hormigón. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Cuando simplemente drenas y rellenas, solo estás sacando alrededor del 70% del aceite viejo. El resto está escondido en los valles de los alzaválvulas, atascado en las galerías de aceite, cubriendo cada superficie interna. Ese aceite contaminado se mezcla con tu aceite nuevo en cuestión de minutos. Es como añadir un vaso de agua limpia a un estanque fangoso y esperar que salga transparente. Historia real del taller. Un tipo me trajo un Honda Civic con 225,000 kilómetros. El motor golpeteaba como un pájaro carpintero con esteroides. El cliente juraba que había sido religioso con los cambios de aceite cada 8,000 kilómetros. Tenía los recibos para demostrarlo. Pero cuando quité el cárter de aceite, parecía que alguien había vertido sirope de chocolate ahí dentro y lo había dejado reposar durante una década. Ese lodo había bloqueado por completo el filtro de la bomba de aceite. La bomba intentaba succionar aceite a través de lo que parecía un filtro de café cubierto de barro. No me extraña que el motor estuviera muriendo de hambre. Los cambios de aceite nuevos no significan nada si no estás limpiando la contaminación vieja primero. ¿Cómo hacerlo bien? Consigue productos de lavado de motor de verdad. Me refiero a Leaky Moly Engine Flush, Seafoam Motor Treatment o BGEPR. No te la juegues con las cosas baratas de la gasolinera. Viértelo en tu aceite viejo siguiendo las instrucciones. Normalmente, una botella para un sistema de 5 litros, aproximadamente 5 cuartos. Arranca el motor y déjalo al ralentí durante exactamente 10 o 15 minutos. Sin acelerar, sin conducir, solo un ralentí suave. El producto rompe los depósitos, disuelve el barniz y afloja toda esa porquería que ha estado soldada a las piezas de tu motor. Luego, apágalo y drena ese aceite mientras todavía está caliente. Te sorprenderá y probablemente te asqueará lo que sale de ahí. Advertencia crítica. No laves un motor que ya está en las últimas. Compresión débil, tic-tac fuerte, baja presión de aceite. Déjalo en paz. El lavado puede desprender trozos lo suficientemente grandes como para bloquear los conductos de aceite o atascar completamente el filtro de la bomba. Úsalo solo en motores sanos que simplemente necesitan una buena limpieza. Avance. Pero incluso con el aceite perfectamente limpio, hay una pieza más pequeña que una moneda que derramará hasta la última gota en el suelo de tu garaje si la reutilizas una sola vez de más. Consejo 9. Reemplaza la arandela del tapón de drenaje cada vez que es
ese pequeño anillo de cobre, aluminio o fibra que sella tu tapón de drenaje. ¿Por qué es importante? Esta es probablemente la pieza más barata de todo tu coche. Estamos hablando de 50 céntimos, quizás €1. Pero si la reutilizas una vez de más, te costará un motor. Aquí está la ciencia. Cada vez que aprietas ese tapón de drenaje, la arandela se aplasta. Se deforma para sellar las imperfecciones, tanto en el tapón como en el cárter. Una vez que ha sido aplastada, ha cumplido su función. El metal ha adoptado una forma permanente. Si vuelves a enroscar el tapón con la misma arandela vieja, tienes un sello que ya está comprometido. Quizás aguante unos cientos de kilómetros. Quizás empiece a gotear inmediatamente. Pero con el tiempo, ese goteo lento se convierte en una fuga constante. Y si no tienes suerte, el tapón se afloja y se cae por completo. Historia de terror del taller. Un cliente me trajo su Chevrolet Silverado, pensando que el retén principal trasero estaba goteando. Había aceite por todas partes debajo de la camioneta. Ya se había gastado 800 shekels en otro taller para el diagnóstico. Le presupuestaron $2,500 por una reparación completa del retén. Lo subí al elevador y encontré el problema real en unos 30 segundos. La arandela del tapón de drenaje estaba dura como una roca y agrietada en 3 sitios. Esa fuga del retén principal era en realidad aceite que salía despedido del tapón de drenaje a velocidades de autopista. 3 años reutilizando la misma arandela porque no quería malgastar dinero en piezas innecesarias. Le ahorré $2,500 con una arandela de 50 céntimos y 5 minutos de trabajo. Me dieron ganas de ir a ese otro taller y tener unas palabras con su especialista en diagnósticos. ¿Cómo hacerlo bien? Cada cambio de aceite necesita una arandela nueva, sin excepciones. Nada de solo por esta vez. Nada de todavía se ve bien. Aceite nuevo, arandela nueva, punto. Ten algunas de repuesto en tu caja de herramientas porque no todas son del mismo tamaño, incluso en el mismo fabricante. Consulta el manual de tu coche o saca la vieja y busca una idéntica. Las arandelas de cobre se pueden reutilizar algunas veces si las recoces con un soplete, pero las de aluminio y fibra son de un solo uso. Mejora profesional. Ya que estás ahí abajo, considera cambiar a un tapón de drenaje magnético. Marcas como Gold Plug, Dorman y Vibrant fabrican unos excelentes. Atrapan las partículas finas de metal que flotan en tu aceite, cosas demasiado pequeñas para que tu filtro las atrape. He sacado tapones magnéticos que parecían erizos de lana, de acero. Cada una de esas partículas habría estado desgastando tus cojinetes y las paredes de los cilindros. Avance. Hablando de filtros, el siguiente error convertirá tu cambio de aceite en un espectáculo de aceite a alta presión que vaciará todo tu cárter en menos de 1 minuto. Consejo 8. Limpia la superficie de montaje del filtro. Impecablemente. ¿Qué es? Limpiar la superficie de montaje del filtro en el bloque del motor antes de instalar el nuevo. ¿Por qué es importante? Aquí es donde las buenas intenciones se encuentran con el fallo catastrófico. Estás haciendo todo bien. Aceite nuevo, filtro nuevo, arandela nueva. Pero omites un simple paso de limpieza y tu motor muere antes de que salgas de tu garaje. Esto es lo que sucede. Cuando quitas el filtro de aceite viejo, a veces, demonios, la mayoría de las veces, la junta de goma se queda pegada al bloque del motor. Se ha vulcanizado ahí por el calor y la química del aceite. Parece que pertenece ahí. No te das cuenta. Enroscas el filtro nuevo con su junta nueva. Ahora tienes una situación de doble junta.
La junta vieja actúa como un espaciador. Tu filtro nuevo se siente apretado, pero en realidad no está sellando correctamente contra el bloque. Esas dos juntas crean un punto de fuga de alta presión que convertirá tu cambio de aceite en una pintura de Jackson Pollock en el segundo que arranques el motor. Historia de pesadilla del taller. Vi esto suceder en tiempo real en nuestro aparcamiento. Un cliente estaba cambiando el aceite de su coche en su hora de almuerzo. Un buen tipo, parecía saber lo que hacía. Tenía todas las herramientas correctas, piezas de calidad, incluso llevaba guantes. Cambió el aceite, revisó su trabajo y lo arrancó. El aceite salió disparado de ese filtro como si hubiera conectado una hidrolavadora a su cárter. Estoy hablando de un chorro sólido de aceite que llegó hasta la mitad del aparcamiento. Para cuando logró apagar el motor, había derramado casi 4 litros de aceite en unos 45 segundos. La peor parte era un Camry nuevo, con 2.000 kilómetros. El motor se gripó por completo antes de que pudiera llevarlo a un taller. Un fallo de doble junta destruyó la bomba de aceite, rayó los muñones del cigüeñal y destrozó todos los cojinetes del motor. Siniestro total en un coche que ni siquiera había terminado el rodaje. ¿Cómo hacerlo bien? Después de quitar el filtro viejo, coge un trapo de taller limpio y limpia esa superficie de montaje hasta que esté impecable. Deberías sentir metal, liso y desnudo, sin residuos de goma, sin restos de la junta vieja, sin película de aceite, nada. Si la junta vieja está muy pegada, usa un raspador de plástico o tu uña. No uses herramientas de metal. Rayarás la superficie de sellado y crearás un punto de fuga permanente. Algunos usan un poco de limpiador de frenos para eliminar residuos de aceite rebeldes, pero asegúrate de que esté completamente seco antes de instalar el filtro nuevo. Tómate tu tiempo. Este paso de 30 segundos es la diferencia entre un cambio de aceite exitoso y un fallo catastrófico del motor. Avance. Pero incluso las técnicas de instalación perfectas no te salvarán si estás usando un aceite completamente incorrecto para la edad y condición de tu motor. Consejo 7. Usa aceite para alto kilometraje. Después de los 150.000 km/h, el salvador de retenes, ¿qué es? Aceite especialmente formulado para motores con más de 150.000 kilómetros, unas 100.000 millas. ¿Por qué es importante? Una vez que tu motor alcanza los 6 dígitos en el odómetro, todo cambia. Los retenes se encogen y endurecen. Las juntas pierden su flexibilidad. Los segmentos del pistón pierden tensión. Las guías de las válvulas se desgastan. Las holguras de los cojinetes aumentan. Tu motor se convierte en una máquina completamente diferente a la que era cuando salió de la línea de montaje. El aceite normal, incluso el bueno, simplemente se quema a través de todos esos retenes y holguras desgastados. Está diseñado para tolerancias ajustadas y juntas nuevas. Ponlo en un motor cansado y desaparecerá más rápido que la cerveza en una barbacoa. El aceite para alto kilometraje no es magia, pero su química está diseñada específicamente para el metal cansado. Tiene acondicionadores de retenes, de los de verdad, como los ésteres, que realmente hinchan los retenes de goma para que vuelvan a sus dimensiones originales. No de la noche a la mañana, pero después de algunos cambios de aceite, verás la diferencia. Prueba del mundo real. Un cliente me trajo su F-150 con 290.000 kilómetros. Echaba humo como un tren de mercancías y quemaba 1 litro entero cada 800 kilómetros. Las juntas de la tapa de balancines sudaban. El retén principal trasero empezaba a gotear y el sistema PCV estaba obstruido con vapor de aceite. Podría haberle presupuestado $2.000 en trabajos de juntas, pero le hice probar
Primero, Valvoline Max Life. Después de solo 2 cambios de aceite, su consumo de aceite bajó de 1 litro cada 800 kilómetros a 1 litro cada 3.200 kilómetros. Las juntas de la tapa de balancines dejaron de sudar por completo, y la fuga del retén principal trasero, redujo a apenas un goteo. Eso no es una casualidad. Es la química funcionando exactamente como fue diseñada. Esos acondicionadores de retenes restauraron gradualmente la flexibilidad a juntas que se habían estado cociendo bajo el calor del capó durante 15 años. Beneficios adicionales. También obtienes detergentes extra en las fórmulas para alto kilometraje. Esto es importante porque los motores viejos están cargados de depósitos de carbón y barniz. Los aceites para alto kilometraje limpian esa suciedad gradualmente sin desprender trozos que podrían obstruir los conductos de aceite o atascar el filtro de la bomba. Además, la mayoría de los aceites para alto kilometraje tienen una viscosidad más alta, generalmente 10W30 o 10W40 en lugar del 5W30 que recomienda el manual de tu coche. Ese aceite más espeso ayuda a rellenar los huecos que dejan las piezas desgastadas. Mejor presión de aceite, funcionamiento más silencioso, menos fugas de compresión. Marcas que funcionan. Quédate con nombres que reconozcas. Castrol GTX High. Mileage ha existido desde siempre y tiene un historial probado. Mobil 1 High Mileage utiliza mezclas sintéticas con excelentes acondicionadores de retenes. Valvoline Max Life es el que uso en mis propias camionetas de alto kilometraje. Evita los aceites de alto kilometraje baratos de marcas desconocidas. Si cuesta menos de $20 por una garrafa de 5 litros, déjalo en la estantería. Los buenos paquetes de aditivos cuestan dinero y obtienes lo que pagas. Avance. Pero usar el aceite correcto no importará si pones demasiado. El siguiente error convierte tu aceite en espuma y mata los cojinetes más rápido que funcionar en seco. Consejo 6. Nunca llenes. Hasta la línea de máximo que es. Mantén el nivel de aceite ligeramente por debajo de la marca de lleno, full, en tu varilla medidora. Por bait, que es importante. Aquí hay una verdad contraintuitiva que confunde incluso a los aficionados experimentados. Demasiado aceite puede matar tu motor tan rápido como muy poco. La mayoría de la gente piensa que más aceite equivale a mejor protección. Totalmente equivocado. Si llenas de más el cárter, estás a punto de aprender una costosa lección de dinámica de fluidos. Cuando hay demasiado aceite en el cárter, el cigüeñal giratorio empieza a golpearlo como una batidora de cocina. Los contrapesos del cigüeñal y las cabezas de las bielas están batiendo un aceite que debería estar tranquilamente debajo de ellos. Toda esa agitación violenta convierte tu aceite en espuma. La espuma es el enemigo de la lubricación. Las burbujas de aire colapsan bajo presión. Eso se llama cavitación. Cuando esas burbujas colapsan, crean ondas de choque que dañan las superficies de los cojinetes. Además, la espuma no fluye correctamente. Tu bomba de aceite intenta mover espuma en lugar de aceite líquido y la presión cae en picado. Ejemplo catastrófico del taller. Un chico me trajo su Honda Civic C modificado. Estaba preparado para autocross. Admisión de aire frío, escape, suspensión, todo. Empezó a tener golpeteo de biela a altas RPM durante los días de circuito. Pensó que había forzado demasiado el motor. Quité el cárter y encontré cojinetes en perfecto estado, con daños microscópicos por picaduras. Desgaste clásico por cavitación. Revisé sus registros de cambio de aceite. Había estado llenando de más por aproximadamente medio litro porque quería
Protección extra durante la conducción exigente. Ese aceite extra se estaba convirtiendo en espuma cada vez que llegaba a 7000 RPM. La bomba de aceite intentaba hacer circular un batido en lugar de aceite. Se le giró un cojinete de biela en el siguiente evento de circuito. Lección aprendida por las malas. El factor de expansión. El aceite se expande cuando se calienta, alrededor de un 8% desde frío hasta la temperatura de funcionamiento. Si lo llenas justo hasta la marca de máximo cuando está frío, estará por encima del nivel una vez que se caliente. Por eso la mayoría de las varillas tienen aproximadamente 1 litro de espacio entre añadir, add, y lleno, full. ¿Cómo hacerlo bien? Primero, lleva tu motor a la temperatura de funcionamiento. Completa. Conduce un par de vueltas a la manzana o déjalo al ralentí hasta que el ventilador de refrigeración se encienda y apague. Aparca en un terreno nivelado y apágalo. Espera exactamente 5 minutos para que el aceite vuelva al cárter. Saca la varilla, límpiala, vuelve a insertarla completamente y luego comprueba el nivel. ¿Quieres estar justo en la marca de lleno o un pelín por debajo? Nunca por encima, incluso si crees que estás siendo conservador. Consejo profesional. Si accidentalmente llenas de más, no conduzcas. O bien, drena un poco o usa un extractor de minozapinta, fluidos a través del tubo de la varilla. Esos pocos centilitros de más no valen el riesgo de dañar los cojinetes. Avance. Pero incluso un nivel de aceite perfecto no ayudará si estás cambiando el aceite a la temperatura incorrecta. Este próximo error deja aceite contaminado atrás cada vez. Consejo 5. Siempre calienta el motor primero. ¿Qué es? Pon en marcha tu motor durante 5 o 10 minutos antes de drenar el aceite. ¿Por qué es importante? El aceite frío no drena. Punto. Se adhiere a las superficies como el sirope, atrapa los contaminantes en suspensión y deja atrás exactamente lo que intentas eliminar. Cuando el aceite está frío, todas las partículas pesadas se asientan en el fondo del cárter. Toda la humedad se condensa. Toda la dilución de combustible se separa. Si lo drenas en frío, estás sacando aceite relativamente limpio de la parte superior mientras dejas el lodo contaminado en el fondo del cárter. Esa porquería se mezcla de nuevo con tu aceite nuevo, en el segundo que arrancas el motor. El aceite caliente es aceite fluido. El aceite fluido fluye. El aceite que fluye arrastra los contaminantes consigo. La diferencia entre un drenaje en frío y un drenaje en caliente es como la diferencia entre verter miel y verter agua. Una demostración que me abrió los ojos. Hace años, tuve un cliente que insistía en que su aceite estaba limpio porque se veía claro en la varilla. Drené su motor completamente en frío solo para demostrarle mi punto. El aceite salió con el aspecto de un 5W30 nuevo. Luego, calenté el motor a temperatura de funcionamiento y lo drené de nuevo. El segundo lote parecía aceite de motor usado de una mina de carbón, negro, espeso y cargado de partículas. Mismo motor, mismo aceite, con 10 minutos de diferencia. La diferencia fue la temperatura. Ese cliente nunca volvió a cuestionar calentar el motor primero. Tú tampoco deberías. ¿Cómo hacerlo bien? Arranca el motor y déjalo al ralentí durante 5 a 10 minutos. No necesitas que esté ardiendo, solo lo suficientemente caliente para que el aceite se vuelva más fluido y todo circule. La temperatura de funcionamiento es perfecta, pero incluso 70-80 grados Celsius marcan una gran diferencia. Si has conducido hasta el taller o la tienda de repuestos, aún mejor. El aceite ha estado circulando, recogiendo contaminantes y poniéndolo todo en suspensión. Solo no dejes que se caliente tanto que no puedas quitar el tapón de drenaje de forma segura.
Nota de seguridad. El aceite caliente quema. Usa equipo de seguridad adecuado y deja que el motor se enfríe un poco si has estado conduciendo de forma agresiva. El objetivo es aceite caliente que fluya libremente, no aceite fundido que te mande a urgencias. La temperatura también importa. Para los filtros, el aceite caliente también drena mejor de la carcasa de tu filtro viejo. El aceite frío se adhiere al soporte del filtro y drena lentamente. El aceite caliente sale directamente, llevándose más contaminantes consigo. Avance. Pero una técnica de drenaje perfecta no importará si omites el siguiente paso y terminas tirado en la carretera con cero presión de aceite. Consejo 4. Comprueba si hay fugas. Antes de conducir, ¿qué es? Inspeccionar a fondo tu trabajo antes de conducir a cualquier parte. ¿Por qué es importante? Has hecho todo bien. Aceite de calidad, filtro adecuado, arandela nueva, nivel correcto. Pero un pequeño error. Una conexión floja, un sello torcido, un paso olvidado, y te enfrentas a un fallo catastrófico del motor antes de llegar al final de tu calle. No me importa cuántos cambios de aceite hayas hecho. No me importa lo seguro que te sientas. Revisa tu trabajo cada vez. Porque la única vez que no lo hagas será la vez que algo salga mal. Historia de terror en la autopista. Un cliente cambió el aceite en su garaje el sábado por la mañana. Pensó que se había ahorrado $50 y una hora en el taller. El domingo por la tarde, volvía de visitar a su suegra cuando se encendió la luz de baja presión de aceite. Se detuvo inmediatamente, una decisión inteligente. Revisó la varilla, completamente seca. Miró debajo del coche y vio aceite salpicado por todas partes, desde el filtro hasta el parachoques trasero. El filtro se había roscado mal, lo justo para sentirse apretado, pero sin sellar realmente. Para cuando apagó el 100%, motor ya estaba golpeteando. Se gripó por completo antes de que llegara la grúa. 24 horas después de un cambio de aceite exitoso, se enfrentaba a una sustitución completa del motor. Todo porque no se tomó 60 segundos para revisar su trabajo. La inspección, en 2 fases. La primera revisión ocurre inmediatamente después de terminar. Arranca el motor y déjalo al ralentí durante 1 minuto completo mientras observas el medidor o la luz de presión de aceite. Si la presión no sube en 10-15 segundos, apágalo inmediatamente y averigua qué pasa. Mientras está al ralentí, agáchate y mira debajo. Revisa alrededor del tapón de drenaje, alrededor del filtro, alrededor de la junta del cárter. Busca goteos activos, no solo residuos de aceite de fugas anteriores. La segunda revisión ocurre después de una corta prueba de conducción. Da una vuelta a la manzana a velocidades moderadas, luego aparca y vuelve a revisar. A veces las fugas no aparecen hasta que el aceite se calienta y se vuelve más fluido. A veces, la vibración de la conducción afloja conexiones que parecían apretadas en el garaje. ¿Qué buscar? Un goteo activo es una emergencia. Apaga el motor de inmediato. Una ligera sudoración, unas pocas gotas durante varios minutos, podría ser aceite residual del cambio, pero vigílalo de cerca. Si empeora, tienes un problema. No olvides volver a comprobar el nivel de aceite después de la prueba de conducción. Si ha bajado significativamente, tienes una fuga aunque no la veas gotear. El truco del smartphone. Haz una foto del suelo debajo de tu coche antes de moverlo. Luego, haz otra foto después de tu prueba de conducción. Facilita la detección de nuevas manchas de aceite y el seguimiento de si una fuga está empeorando. Avance. Todo parece perfecto, pero todavía hay un paso que separa a los profesionales de los aficionados. La siguiente técnica puede añadir 80.000 kilómetros a la vida de tu motor. Consejo.
3. Prellena tu filtro de aceite. ¿Qué es? Llenar tu filtro de aceite con aceite nuevo antes de instalarlo. ¿Por qué es importante? Los arranques en seco son asesinos, silenciosos. Cada vez que arrancas un motor con un filtro de aceite seco, estás funcionando de 10 a 15 segundos con cero presión de aceite mientras la bomba llena el filtro y purga el aire del sistema. En esos 15 segundos, los cojinetes rozan contra los muñones del cigüeñal sin lubricación. Los alzaválvulas se colapsan y golpean contra las levas sin colchón de aceite. El metal se encuentra con el metal en todo tu motor. No puedes oír el daño que se está produciendo. No puedes sentirlo, pero está ahí, acumulándose con cada arranque en frío. Esos pocos segundos de funcionamiento en seco se suman a horas de contacto metal con metal a lo largo de la vida de tu motor. Los números son brutales. 15 segundos de funcionamiento en seco por cada cambio de aceite. Cambias el aceite cada 8.000 kilómetros. Conduces 320.000 kilómetros en total. Esos son 600 segundos, 10 minutos completos, de hacer funcionar tu motor sin presión de aceite. 10 minutos de desgaste de cojinetes que podrían haberse evitado por completo. Catástrofe del mundo real. Un cliente me trajo un Chevrolet 350 impecable con solo 96.000 kilómetros. El motor golpeteaba como un diésel cada vez que lo arrancaba, en frío. El golpeteo desaparecía después de 30 segundos, pero iba a peor. Me dijo que había sido religioso con los cambios de aceite. Los hacía él mismo cada 5.000 kilómetros con aceite y filtros de calidad. No podía entender por qué el motor estaba desarrollando problemas. Quité el cárter y encontré las superficies de los cojinetes rayadas y los muñones del cigüeñal desgastados. Daño clásico de arranque en seco. ¿La clave? Había estado instalando filtros secos durante 20 cambios de aceite. 20 veces. 15 segundos equivalen a 5 minutos completos de hacer funcionar ese motor sin presión de aceite. Le costó una reconstrucción completa en lo que debería haber sido un motor de 500.000 kilómetros. ¿Cómo hacerlo bien? Si tu filtro se monta verticalmente, la mayoría lo hacen, llénalo completamente con aceite nuevo. Vierte lentamente y deja que el aceite empape el medio filtrante. Necesitarás aproximadamente 1 litro para la mayoría de los filtros. Rellénalo hasta que el aceite llegue al borde. Si tu filtro se monta de lado o boca abajo, llénalo hasta la mitad para evitar un desastre durante la instalación. Algo de aceite es mejor que nada de aceite. Técnica de instalación. Cubre la junta de goma con una fina película de aceite. Esto ayuda a que selle correctamente y evita que se atasque o se rompa durante la instalación. Enrosca el filtro a mano hasta que la junta toque la superficie de montaje. Luego aprieta 3/4 de vuelta adicional. Nunca uses una llave de filtro para la instalación. La recompensa de presión instantánea. Cuando arrancas el motor, la presión de aceite sube inmediatamente en lugar de tardar 10-15 segundos. Oirás la diferencia. Sin tic-tac de alzaválvulas, sin ruido de cojinetes, solo un funcionamiento suave y silencioso desde el primer segundo. Avance. Estás protegiendo contra los arranques en seco, pero hay un aditivo que los motores más antiguos requieren absolutamente. Si omites esto, tu árbol de levas se estará desintegrando hasta convertirse en chatarra. Consejo 2. Añade un aditivo de zinc para motores con taqués planos, que es aditivos de zinc suplementarios para motores con árboles de levas de taqués planos, flat tapped. ¿Por qué es importante? Si tienes un muscle car clásico, una camioneta antigua o cualquier motor con un árbol de levas de taqués planos, este consejo podría ahorrarte miles de dólares.
Los aceites modernos han sido reformulados para proteger los convertidores catalíticos, pero han perdido los aditivos de alta presión que los árboles de levas de taqués planos necesitan desesperadamente. Los árboles de levas de taqués planos dependen del contacto directo metal con metal entre el taqué y el lóbulo de la leva. Sin rodamiento, sin colchón, solo acero deslizándose contra acero bajo una presión enorme. Sin los aditivos antidesgaste adecuados, esa superficie de contacto se desgastará hasta quedar plana en sorprendentemente poco tiempo. Antiguamente, los aceites contenían mucho CTDP, dialquilditiofosfato de zinc, un nombre químico elegante para un concepto simple. Forma una capa de sacrificio en las superficies metálicas que previene el desgaste bajo presión extrema. Luego, las regulaciones de emisiones obligaron a las compañías petroleras a reducir el contenido de zinc para proteger los convertidores catalíticos. Genial para el medio ambiente. Terrible para tu árbol de levas de taqués planos. Historia de fallo catastrófico. Un cliente me trajo un Camaro SS de 1969 con todas sus piezas originales. El motor 326 Big Block original había estado en un garaje durante 20 años. Repasamos todo el motor, juntas nuevas, fluidos nuevos, sistema de encendido moderno. Arrancó y funcionó como un sueño. 3 semanas después, me llamó gritando. El motor hacía ruidos de molienda horribles y perdía potencia. Lo trajo de vuelta y encontré el árbol de levas completamente plano. Parecía que alguien le había pasado una amoladora a cada lóbulo. Los 8 taqués estaban rayados sin posibilidad de reparación. ¿La causa? Había estado usando aceite moderno, 5W30 sin suplemento de zinc. Ese hermoso árbol de levas original se autodestruyó en menos de 800 kilómetros porque no tenía la química de lubricación adecuada. La solución de zinc. Añade una botella de aditivo de zinc en cada cambio de aceite. Coemp Cams, Break-in Oil Additive, CTD Plus o Lucas Zinc Additive. Suele costar menos de $20 y proporciona la protección de alta presión que tu árbol de levas necesita. Alternativa. Usa aceite que ya venga cargado de zinc. Driven Racing Oil, Lucas, Hot Rod Oil o incluso el aceite diésel Rotella T4 mantienen niveles de zinc más altos. Solo verifica las especificaciones porque las formulaciones cambian. No solo para clásicos. Algunos motores modernos de alto rendimiento todavía usan árboles de levas de taqués planos. Motores LS7 de Corvette, ciertos motores modulares de Ford, incluso algunos motores de motocicleta. Si no estás seguro, consulta con el fabricante o con un mecánico experto. Avance. Tu árbol de levas está protegido, pero hay una elección de filtro que puede deshacer toda tu cuidadosa preparación. Elige mal, y será como si no tuvieras filtro en absoluto. Consejo 1. Usa solo filtros OEM o de marcas premium, que es filtros de aceite de calidad de fabricantes de confianza. ¿Por qué es importante? No todos los filtros de aceite son iguales. He abierto cientos de filtros a lo largo de los años, y las diferencias son impactantes. Algunos son obras maestras de la ingeniería, con medios sintéticos, tapas de metal y válvulas de derivación, bypass precisas. Otros son basura de cartón, unida con plegarias y pegamento barato. Adivina cuáles cuestan $3 en la gasolinera y cuáles cuestan $15 en la tienda de repuestos. Tu motor mueve miles de litros de aceite a través de ese filtro cada pocos miles de kilómetros. Ese filtro es lo único que se interpone entre tus cojinetes y cada partícula de suciedad, metal y carbón que flota en tu aceite.
Ahorrar aquí es buscarse problemas. Espectáculo de terror en la autopsia de filtros. La semana pasada abrí un filtro barato de una marca desconocida. Encontré tapas de cartón que ya empezaban a deslaminarse. El medio filtrante era tan fino que podía leer a través de él. La válvula de derivación era de un plástico que parecía sacado de una caja de juguetes. Compara eso con un filtro. Wix XP, tapas de metal, medio sintético lo suficientemente grueso como para detener partículas de hasta 25 micrones, válvula de derivación diseñada para abrirse a la presión exacta. Una diferencia abismal por quizás $8 más. Fallo en el mundo real. Un cliente usaba filtros baratos para ahorrar dinero. Cambios de aceite de $15 en lugar de 25. Pensó que estaba siendo inteligente con los costos de mantenimiento. El 2026 filtro falló a los 96.000 kilómetros. No gradualmente, sino catastróficamente. El medio filtrante colapsó, la válvula de derivación se quedó cerrada y el flujo de aceite se bloqueó por completo. El motor se gripó en la autopista a 110 km/h. Se ahorró $10 por cambio de aceite durante 6 años y le costó un motor de $6,000. ¿En qué confiar? Los filtros OEM, fabricante de equipo original, son siempre una apuesta segura. Están diseñados específicamente para tu motor y probados según los estándares de fábrica. Los filtros Wix XP utilizan medios sintéticos y tienen un excelente diseño de válvula de derivación. Fram Ultra. No el Fram naranja barato, sino la serie Ultra negra. Los filtros Mobil 1 Extended Performance están a la altura de los intervalos extendidos de su aceite. ¿Qué evitar? Las ofertas de tiendas de todo a $1. Filtros de marcas blancas de fuentes dudosas. Cualquier cosa que se sienta sospechosamente ligera en la mano. Si el empaque parece barato, el filtro probablemente también lo sea. Las diferencias técnicas importan. Los filtros premium utilizan medios sintéticos que capturan partículas más pequeñas y fluyen mejor cuando están sucios. Tienen tapas de metal que no fallan bajo presión como las de cartón. Sus válvulas de derivación precisas se abren a la presión correcta y su mayor capacidad significa que retienen más suciedad antes de obstruirse, evitando que el aceite sucio vuelva a circular por tu motor.